otras 18 personas del municipio, entre ellos agricultores, quienes habrían denunciado los hechos ante la Fiscalía General del Estado, que implementó un operativo especial para ponerlos a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales. El fiscal Carlos Torres Piña consideró que se tienen los elementos suficientes para actuar en consecuencia y lograr la vinculación a proceso. Se detuvo a la síndico, se detuvo al director de Seguridad Pública, al subdirector de Seguridad Pública y a 2 regidores que dentro de este proceso pues tenemos que hacerles el propio seguimiento. Ellos fueron presentados el día de ayer a la Fiscalía de Asuntos Especiales y pues tenemos todo el día de hoy y mañana en la mañana para revisar su estatus y si con estas declaraciones y entrevistas de estos 19 personas, ciudadanos que vinieron a acreditar alguna información suficiente, pues se estará atendiendo. En entrevista, Torres Piña explicó que ya se realizaba la investigación correspondiente a una denuncia por fraude, pero se procedió a la detención tras contar con la denuncia y los elementos aportados por los ciudadanos, entre ellos agricultores y funcionarios municipales como el propio edil. Aunque dentro de los datos asegurados, la Fiscalía Estatal informó que se encontró al menos un distintivo con las siglas de un grupo criminal, el funcionario pidió esperar a los resultados de la investigación, ya que también se revisa el armamento asegurado. Por la madrugada terminaron las declaraciones, muy por la madrugada. Hoy la vicefiscal de alto impacto me informaba que se están analizando y revisando y por lo que me comentaba es que hay algunos elementos suficientes, pero vamos a esperar a que se concluya toda esta indagación y el día de mañana estaremos ya solicitando, en este caso, al Poder Judicial la audiencia si fuera el caso. El fiscal de Michoacán descartó que se haya implementado un operativo enjambre y aclaró que actúan en seguimiento a las denuncias ciudadanas con plena coordinación con autoridades federales. No obstante, aclaró que al menos 7 ayuntamientos del estado han sido investigados en los últimos meses por presuntas irregularidades en la actuación de sus policías municipales, entre ellos Irimbo, Marabatío, Tuxpan, Ecuandureo, Salvador Escalante, Jiquilpan y la más reciente Chavinda. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Vaya que está complicado el panorama con las policías municipales, no es un tema nuevo, pero pues se agrava en lugar de irse resolviendo, la situación se pone luego pues más crítica, grave pues lo que sucede en este asunto de Chavinda. El dirigente de Movimiento Ciudadano en el estado, Víctor Manuel Manríquez, se pronunció por que autoridades estatales brinden resguardo al presidente municipal de Chavinda, que sería considerado una víctima en este proceso contra integrantes de su administración. Dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Manríquez González, informó que el presidente municipal de Chavinda atraviesa una situación delicada en materia de seguridad en medio de las investigaciones en curso tras la detención de la síndica y otros integrantes del ayuntamiento. Detalló que el edil ya fue requerido por la Fiscalía General del Estado en calidad de víctima y ha mostrado disposición para colaborar con las autoridades con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. Va a ser muy importante la participación de él, decirte que el día de ayer estuvo o fue requerido por parte de la Fiscalía como víctima y en ese sentido, pues bueno, yo creo que va a ser muy importante el comunicado que voy a presentar. Él ha tenido toda la disposición y voluntad para acompañar. Sí, así es, él ha estado de manera abierta porque bueno, es el principal que él quiere que se esclarezcan los hechos que están sucediendo. Ahorita el tema por su seguridad se ha Sí, tiene una complicación y bueno, yo creo que va a ser muy importante apoyarlo y respaldarlo al edil. Indicó además que debido al contexto actual, el alcalde ha tenido que resguardarse, por lo que consideró fundamental brindarle respaldo institucional ante los riesgos que enfrenta. Este escenario se da luego de que en un operativo conjunto entre corporaciones estatales y federales fueran detenidos la síndica municipal, 2 regidores y 2 mantos de seguridad pública del ayuntamiento, a quienes se les aseguraron armas, presunta droga y equipo táctico. De acuerdo con autoridades, las acciones fueron resultado de una coordinación entre instancias de seguridad e investigación, lo que derivó en la captura de esos funcionarios municipales que representan una parte significativa del cabildo. En ese sentido, Manríquez González subrayó la importancia de que las investigaciones avancen y se determinen responsabilidades. Lo que sí existe es un procedimiento ya establecido que, bueno, el día de ayer
tuvo algunos detenidos, que es lo que nosotros decimos, que se delineen responsabilidades y que se fique o que caiga todo el peso de la ley si alguien está incumpliendo la ley. En este caso específico, la síndico y los regidores no pertenecen a Movimiento Ciudadano. Ellos ya desde hace mucho se habían deslindado. Sí, nosotros los habíamos deslindado de ellos y ellos también en su momento lo hicieron público, que no pertenecían a Movimiento Ciudadano y que nunca estuvieron en las filas de Movimiento Ciudadano. Como contexto explicó que el conflicto en Chavinta se arrastra desde el proceso electoral derivado de desacuerdos internos dentro del Cabildo, particularmente por la falta de respaldo hacia el presidente municipal. Aclaró además que la síndica y los regidores involucrados no forman parte actualmente del Movimiento Ciudadano, ya que previamente se habían deslindado del partido. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que las 6 personas detenidas en una menudería de la colonia Fuentes de Morelia se dirigían a realizar la entrega de armamento cuando fueron requeridas por autoridades federales y estatales. Recordará que esto sucedió el pasado jueves y resultó pues un operativo o gracias a un operativo sorpresa es que fueron detenidos. Explicó que la investigación inició en el municipio de Uruapan y la detención se concretó este jueves por la mañana, ya que se presume que son integrantes del cártel de los Caballeros Templarios. Sí, era una investigación que se traía desde Uruapan, se traía una investigación con la CIE, con Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía y Sedena de Uruapan, de una investigación que se desprendió sobre algunos actores, no precisamente, pero iban a hacer la entrega de armamento, de 9 armas largas y una corta, cargadores. Eran armas nuevas. ¿De dónde venían? Es lo que estamos cotejando, vamos a ver la matrícula. La mayoría sí. Del grupo Templarios es lo que tenemos ahí. Además, Carlos Torres Piña reveló que la información que obtuvieron del celular y computadora del presunto autor material del homicidio de Carlos Manso permitió descubrir una red delictiva que opera en 16 municipios de Michoacán. La detención de Jorge Armando N., alias el licenciado, actualmente vinculado a proceso como coautor del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, habría permitido descubrir una red delictiva que opera en al menos 16 municipios de esta zona del estado, pero también de Morelia y el Bajío. El fiscal Carlos Torres Piña explicó que la extracción de la información del teléfono celular y de la computadora del licenciado les permitió acceder a elementos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, ya que es de su competencia. De las investigaciones que se han derivado de Jorge Armando N., alias Elic, posible organizador o uno de los actores intelectuales del homicidio de Carlos Manso, al extraer la información de su celular, de su computadora, de su disco duro, nos arroja elementos importantes de una red que se tiene en la región de Uruapan y en parte de Morelia y el Bajío. En entrevista, explicó que la Fiscalía a su cargo colaborará en lo que requiera la autoridad federal, ya que la red delictiva tendría rango de acción en la región de Morelia, Uruapan y el Bajío. Son varios municipios del Bajío, si mal no recuerdo son 5 o 6, de allá de la región de Uruapan son otros 5 o 6 y de aquí de la región Morelia otros 4. Jorge Armando fue el primer detenido por el homicidio del edil y fue presentado como uno de los presuntos autores intelectuales, responsable de coordinar el ataque contra Manso vía un chat en teléfono celular. El 27 de febrero del año pasado fue vinculado al proceso y el juez determinó un plazo de 3 meses para la investigación complementaria. Sin embargo, su defensa solicitó una ampliación hasta el 28 de abril, ya que contempla solicitar un procedimiento abreviado que le permitiría disminuir una tercera parte de la sentencia a cambio de declararse culpable del crimen. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, advirtió que las investigaciones en torno al homicidio de Carlos Manso Rodríguez se mantienen estancadas debido al análisis técnico de los videos que presentó como prueba, lo que ha retrasado
posibles citaciones y nuevas acciones por parte de la Fiscalía. En entrevista señaló que pese a las detenciones reportadas, el proceso sigue sin avanzar al ritmo que ella espera, mientras las autoridades verifican la autenticidad de los materiales. Recordará que Grecia Quirós ha insistido en que se mande llamar, se investigue a Raúl Morón Orozco, Leonel Godoy Rangel e Ignacio Campos Equigua, señalados por Carlos Manso en su momento como personas pues con las que tenía diferencias importantes y a quienes señaló que debían hacerlos responsables si algo le pasaba con este tipo de declaraciones que hizo en sus redes sociales. Bueno, pues es que Grecia Quirós insiste en que se les investigue. El listado de personas a las que alguna vez señaló Carlos Manso pues es larga, entre ellas también estaba Alfredo Ramírez Bedoya, pero este caso, o mejor dicho, en este caso ya con Alfredo Ramírez, pues ya no es señalado, ya no lo refiere Grecia Quirós, pero sí a Leonel Godoy, a Raúl Morón e Ignacio Campos. Bueno, hasta este momento ustedes bien saben que yo he insistido en la línea política, en que no deben de dejar de lado esa línea. Yo le comentaba al fiscal que qué paso hay que seguir después de los videos que yo presenté. Me dice que después de los videos ellos están ahorita haciendo como una valoración, una verificación de que los videos no sean inteligencia artificial y posteriormente a eso pues buscarán ellos los elementos para poder mandar llamar a estas personas. Sí, yo puedo decir que sí se están tardando, sin embargo, ustedes bien saben que apenas hace 15, 22 días fue que yo vine a la ciudad de Morelia a presentar los videos, porque ellos comentaban pues que una cosa era que yo hiciera pronunciamientos a través de las redes sociales, a través de entrevistas, pero que otra cosa muy distinta era pues que yo ya presentara de forma oficial o ya con elementos estructurados, y pues fue por eso que tomé la determinación de presentar esos videos que están en terminación de análisis. Yo espero tener pronta respuesta en ese sentido. Además, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, descartó que en caso de buscar la gubernatura de Michoacán, acepte ir una alianza con partidos políticos. Dijo que esto no va a pasar, que va a ser un ciudadano y que los únicos que pueden sumarse son efectivamente ciudadanos, pero no hará alianza con partido político alguno. En medio del reacomodo político rumbo a la gubernatura, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, marcó distancia de cualquier alianza con el PRI, PAN o Movimiento Ciudadano y dejó claro que su ruta, en caso de competir, será exclusivamente por la vía independiente. La alcaldesa fue tajante al señalar que no existe ningún acercamiento ni negociación con partidos en un contexto donde distintas fuerzas buscan construir bloques opositores. He mencionado en algunas ocasiones que pues hay ahorita muchas encuestas, ¿no? Hay encuestas donde pues posicionan a ciertos personajes, otras donde nos posicionan a nosotros. La realidad es que hasta este momento puedo decirles que su servidora no ha pagado ninguna encuesta, no hay el interés. Pues la realidad es que yo lo he dicho, quien va a tener la última palabra pues son los ciudadanos. ¿Ustedes no tienen interés? Perdón, en este momento pagar una encuesta no. Pero de participar. El hecho de participar lo estamos valorando, ver si nos dan las condiciones de participar, y bueno, la gente tiene muchas ganas de que el movimiento del sombrero aparezca en las boletas para la gubernatura. En ese sentido, reconoció que su eventual participación aún está en análisis, aunque empujada por el respaldo que asegura percibir en el territorio, particularmente hacia su movimiento. Bueno, yo les he dicho que la verdad, pues no creo que valga la pena que estén invirtiendo tanto en ese tema, porque vuelvo a reiterar, al final del día, cuando yo salgo a la calle, cuando camino por las colonias, cuando voy y visito a la gente, pues el respaldo se siente, el cariño de la gente se siente. Yo la verdad no había caminado por las calles de Morelia, ahorita tuve la oportunidad de caminar algunas cuadras y se siente bien que la gente te salude, que la gente te diga vas bien, estamos contigo, te apoyamos, y eso es lo que vale. Con ello, Grecia Quirós se desmarca del bloque tradicional de partidos y se perfila a una posible candidatura fuera de las estructuras partidistas rumbo al 2027. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí lo que señala Grecia Quirós, sin duda
pues lo que hoy dicen las encuestas le dan una preferencia importante y parecería que hoy, ya ve que esto cambia todos los días, el escenario político, el tablero político, como también se le denomina, cambia todos los días, se puede mover de manera sorprendente y habrá que esperar un montón de definiciones, pero Grecia Quiroz, de momento, en las encuestas que se dan a conocer, dice que ella no ha pagado ninguna, pero que sí pagan otros personajes. Bueno, pues aparece regularmente, ha aparecido bien posicionada, en otras empiezan a castigarla y la empiezan a poner muy lejana, por ejemplo, en las que mandan a hacer los de Morena, se aprecia que ya la empiezan a castigar ahí, no sabemos si sea real o si sea pues la propaganda que manda a hacer con alguna firma de estas que hacen encuestas el partido Morena o alguno de sus integrantes. Pero dice ella que todavía no lo tiene decidido, solo que no irá con ningún partido político, eso dice ella, sí lo tiene ya claro. Y ante los llamados del dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, para construir un acuerdo entre fuerzas de oposición rumbo a 2027, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, sostuvo que ese tipo de definiciones corresponden a los partidos. Subrayó que actualmente su prioridad es el ayuntamiento de Morelia, por lo que los temas electorales deben atenderse en su momento y por las dirigencias partidistas. Yo creo que el tema es que los partidos políticos son los encargados de poder dialogar, de poder ver qué es lo que sigue para el 27, porque para eso son los partidos políticos. Hoy yo soy funcionario, estoy trabajando, dando resultados y tratando de dejar lo más que se pueda para el 27 los temas electorales. Claro que poco a poco se tiene que ir hablando, se tiene que ir consensando, trabajando, tomando decisiones, pero eso debe de aterrizarse a los partidos políticos. Bueno, pues ahí lo que señala Alfonso Martínez en torno a estas declaraciones que ha hecho Guillermo Valencia. Sin embargo, hay que decir que los que aspiran al gobierno de Michoacán a ser candidatos, pues todos ya están moviéndose, todos están realizando reuniones, teniendo agenda política los fines de semana. Y también lo hace Alfonso Martínez, quien este fin de semana se reunió con personas allá en La Piedad, Michoacán, donde les dijo que no debe normalizarse el miedo. Dice Alfonso Martínez, les dijo que no pueden estar de rodillas. Bajo la premisa de que somos más los que amamos a Michoacán, Alfonso Martínez les hizo un llamado a no normalizar el miedo porque nos puede paralizar. Estuvieron ahí varios integrantes de la Sociedad de La Piedad, Michoacán, donde Alfonso Martínez les destacó que el estado es el más rico del país por su flora, fauna, bosques, ríos, lagos, playa y el principal puerto del Pacífico. Alfonso Martínez fue recibido allá por la diputada Vanessa Caratachea, llamó a cerrar filas por Michoacán, a levantar la voz, porque dijo él, los buenos somos más. Aquí parte de este trabajo que evidentemente está realizando también Alfonso Martínez al interior del estado los fines de semana en aras de posicionarse rumbo al gobierno de Michoacán. Pero somos más los que queremos la paz, los que lo queremos hacer bien. Y por eso yo vengo a decirles que si nos organizamos, que si levantamos la voz y levantamos nuestra conciencia, no va a haber quien nos pueda parar. Porque Michoacán es el estado más rico del país. Vamos a construirlo juntos, vamos a salir adelante y todos los que amamos Michoacán somos más. Los que amamos México somos más, solo hay que organizarnos. A eso vine, a levantarnos y organizarnos para construir lo que queremos para Michoacán. Muchas gracias.
También estuvo el presidente municipal en Tlazazalca, el presidente municipal de Morelia, por supuesto me refiero a Alfonso Martínez, quien se reunió con productores y porcicultores también de esa región, de quienes conoció de primera mano la problemática económica que enfrentan, misma que se agrava por la inseguridad que priva en el país. Al problema de comercialización, de costos de producción, dijo, se tiene que sumar o se ha sumado lamentablemente el de la inseguridad que prevalece en las carreteras del estado. Alfonso Martínez estuvo en esta ciudad invitado por productores locales a quienes les compartió el modelo de seguridad que implementó desde su primera administración en 2015 y que hoy permite que la situación en la capital del estado en materia de seguridad esté controlada. Les dijo que la capacitación, equipamiento con cámaras corporales y mejores salarios ha sido una constante de su gobierno y les destacó, que en solo 4 años el salario se les ha incrementado a sus elementos policiales en un 34%. Y en más de la política, en más de este trabajo proselitista que se está dando por parte de los que aspiran al gobierno de Michoacán, bueno, pues el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya estuvo acompañado por 11 secretarios de su gabinete en un evento evidentemente proselitista, partidista, que se llevó a cabo en Zacapu, a lo que ellos llaman una asamblea informativa de Morena. En el evento partidista estuvieron ahí, para quienes nos siguen a través de Facebook, también en Radio Tele, podrán ver las fotografías correspondientes y ahí van a ustedes a encontrar al secretario de Gobierno, Raúl Cepeda Villaseñor. Está también el secretario de Finanzas, Luis Navarro, ahí el secretario de Finanzas de blanco, la mayoría anda color morena, color guinda. Luis Navarro ahí lo apreciamos de color blanco. Está también el secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Francisco Ramírez Flores, el secretario de Comunicaciones y Obra Pública, Rogelio Sarasúa, por cierto, también de blanco, a diferencia del resto que van de guinda. Está el secretario de Comunicaciones, ya se lo decía, Rogelio Sarasúa. Está también la secretaria de Educación, Gabriela Molina, el secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, que estuvo hasta el final, ¿se acuerda? Con Silvano Aureoles, que pues dijo que López Obrador, y tiene toda la razón, era el peor presidente que ha tenido México. Eso decía Antonio Soto Sánchez, y hoy está con el partido del que es dueño López Obrador. Imagínese usted, no es la congruencia lo suyo de Antonio Soto. Está la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad también en el evento, Gladys Butanda Macías, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, el del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López. Está también el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Cuauhtémoc Ramírez Romero. Y bueno, pues es largo el listado de quienes estuvieron allá en Zacapu, en esta presidencia municipal que encabeza Mónica, ándale, se me olvidó el apellido, ahora me acuerdo, pero es la alcaldesa hoy, que cuando fue diputada local, imagínese, Mónica Valdés, ya me ayudaron acá los compañeros, se me había ido el apellido. Mónica Valdés es la presidenta municipal de Zacapu, es la misma que siendo diputada dijo que dijo que el partido de Morena era un narcopartido, lo acusó en el pleno legislativo, dijo que el gobierno de Bedoya era un gobierno impregnado y resultado de una elección donde participó el narcopartido, les decía Mónica Valdés, y ahora ella es de Morena y ahí los recibió a todos. ¿Será su gobierno, así como ella acusó, una narcoalcaldía? Luego se queda uno con esas dudas, porque ella aseguraba en el pleno legislativo como diputada local en esos días del PRD, y luego ya yo creo que vio que le convenía más y se fue a Morena. Pero no es cosa menor, acusó a Morena de ser un narcopartido y ella compitió con eso que llamó narcopartido. ¿Qué es su alcaldía entonces? Ahí estuvo toda esta gente del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya en Zacapu. Y bueno, volvió a insistir en este evento
en que es tiempo de mujeres, volvió a insistir en que a las fotografías que están colocadas en Palacio de Gobierno de los que han pasado como gobernadores de Michoacán, pues ya le toca que se cuelgue una fotografía de una mujer, y volvió a insistir en que a él le encantaría que se quedara una mujer para gobernar Michoacán en el periodo que viene. Retomó pues el asunto de las mujeres Alfredo Ramírez después de que se conoció que le pidieron que dejara de hacerlo en la reunión donde estuvo aquí Luisa María Alcalde, una reunión que hicieron además en horario y día oficial, y que a todo mundo pues le valió un verdadero cacahuate, y se fueron a esta reunión partidista, y se presumió que ahí le dijeron a Alfredo Ramírez que varios de los que estuvieron en esa reunión señalaron que le pidieron a él que dejara esa frasecita de que es tiempo de mujeres, y a Raúl Morón que dejara de decir que había que recuperar Michoacán y que usara otros eslogan. Y bueno, pues ahí siguen en lo mismo, y ahí estuvo lo de Alfredo Ramírez cual matraquero electoral el pasado fin de semana. Pero Raúl Morón no se queda atrás. Raúl Morón también ha estado, pues digamos, apapachado, ha estado ahí recibiendo impulso de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yarabí Ávila González. Lleva varios eventos que organiza la Universidad Michoacana donde participa Raúl Morón. Hay un pretexto para convocarlo. El pretexto es que él pues es presidente de la Comisión de Educación en el Senado de la República, y con ese pretexto, bueno, lo ha tenido ya en 3 ocasiones invitado la rectora a actividades vinculadas a la Universidad Michoacana o a la educación. Y mire, este fin de semana, en una reunión de la red Juntos por Michoacán, pues estuvieron ahí presentes varios de estos integrantes, rectores, directivos de universidades públicas y privadas de Michoacán, y se reunieron con el senador y aspirante a candidato a la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón Orozco. Dice aquí en una publicación en redes sociales, la rectora Yarabí Ávila dice: aquí somos aliados y nos apoyamos. Esta red trascenderá por mucho tiempo. Por su origen es fuerza y unidad. Platicamos sobre fortalezas y debilidades de instituciones educativas públicas y privadas para que el senador de la República, Raúl Morón Orozco, pudiera darnos su opinión e impulsar algunas gestiones. Pues hasta hoy día no se conoce qué gestiones vaya a impulsar Raúl Morón ni de las otras actividades. Todo indica que el asunto es más electoral que otra cosa. Está evidentemente la rectora Yarabí Ávila decantada por Raúl Morón Orozco de cara a los comicios del 2027. Así es la administración pública, así es este tipo de manifestaciones, mandan mensajes, y está claro que el mensaje es que Yarabí está apoyando a Raúl Morón, se ha sumado a su campaña, y está claro que su decisión de romper con Alfredo Ramírez Bedoya es más que clara. Alfredo Ramírez y Raúl Morón no se soportan, no se toleran, ya lo sabíamos, ya también se percibía un distanciamiento de Yarabí Ávila con Alfredo Ramírez, que fueron aliados una larga temporada, y ahora lo que se aprecia ya sin duda es que la rectora de la Universidad Michoacana está decantada por Raúl Morón de cara a los comicios. ¿Usted qué opina? ¿Cómo la ve? Y con una movilización en el primer cuadro de Morelia, integrantes del Magisterio Democrático concluyeron su jornada de lucha de 72 horas, en la que luego de años sin hacerlo, volvieron a entregar un pliego petitorio. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación marchó este 20 de marzo en Morelia, del Monumento a Lázaro Cárdenas hasta Palacio de Gobierno, donde se entregó un pliego petitorio con 12 demandas dirigidas a los sistemas educativos del Estado y la Federación.
La movilización inició después de las 11 horas, con avance lento pero nutrido, debido a la participación de las 22 regiones de la sección 18, así como de sindicatos aliados, entre ellos transportistas, trabajadores municipales, del Poder Judicial y del CONALEP. Al llegar al primer cuadro de la ciudad, el dirigente Jairo Manduján Ortega calificó al gobierno estatal como provocador al considerar que minimizó el paro de 72 horas al afirmar que solamente el 1% de las escuelas del nivel básico suspendieron clases. Observamos en Michoacán un gobierno indolente, un gobierno que ignora, pero además de ignorar provoca, porque las declaraciones que vienen haciendo los funcionarios de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Gobierno es provocar al magisterio en el estado de Michoacán, cuando dicen que es el 1% del paro total de labores en Michoacán. Por su parte, Eva Hinojosa Tera llamó a la unidad del magisterio para derogar la ley del ISSSTE y la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, además de exigir un aumento salarial del 100% y la reducción de los años de jubilación. Solamente con la unidad vamos a tumbar la reforma educativa Peña AMLO y hoy Claudia Sheinbaum Pardo. También, asimismo, la reforma de la ley del ISSSTE implementada por Felipe Calderón Hinojosa, que nos quitó el derecho a la jubilación. El mitin concluyó con un ultimátum del dirigente Adit Carreño Avilés, quien advirtió que la CENTE no esperará más una respuesta del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y aseguró que la movilización demuestra la fuerza del magisterio respaldado por otros sindicatos. Esta es la unidad que va a tumbar al gobierno del estado que nos incumplió y que le está exigiendo que nos dé la atención de manera muy inmediata. No nos vamos a esperar, ya no tenemos tiempo. Es un ultimátum a Ramírez Bedoya para que de manera inmediata atienda las necesidades del magisterio. Finalmente, una comisión de 25 integrantes de la CENTE ingresó a Palacio de Gobierno para entregar el pliego petitorio a funcionarios de segundo nivel, con el compromiso de sostener una reunión con la secretaria de Educación Gabriela Molina Aguilar y el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. En el tema de la suspensión de clases, la verdad es que sí fue mínima. Recordará que aquí nosotros le comentamos, hicimos algún recorrido por Morelia en estricto sentido y pues la gran mayoría de las escuelas estaban trabajando. Fueron pocas las que cerraron, las que finalmente se sumaron a este paro, así es que pues también tendrían ellos que preguntarse si no ha venido a menos la representación que tienen en el magisterio, que está claro que se ha venido debilitando. Se ha hecho un trabajo desde el gobierno anterior de Silvano Aureoles y ahora se ha intensificado con Alfredo Ramírez para deteriorar los liderazgos en el magisterio, y pues hoy con la respuesta que obtienen en un paro de labores, pues está claro que les han venido ganando la batalla. Y bueno, la sección 18 de la CENTE hizo público también el contenido del documento que entregaron a subsecretarios del sector educativo, en el que contemplan 12 peticiones principales. Una de ellas, el que se basifique a los trabajadores eventuales. Tras marchar en la ciudad de Morelia, integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación entregaron en Palacio de Gobierno su pliego petitorio a autoridades estatales del sector educativo. El documento, dirigido al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y a la secretaria de Educación Gabriela Desiree Molina Aguilar, concentra 12 demandas centrales que abarcan tanto temas de carácter federal como estatal. Entre las principales exigencias federales destacan la abrogación de la reforma de la ley del ISSSTE del 2007, abrogación de la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros, el pago y basificación de trabajadores por servicios eventuales y programas alternativos de educación como Alfa y escuelas integrales, así como el apoyo del funcionamiento de programas didácticos.
En el ámbito estatal, el magisterio demandó pagos y basificación de trabajadores eventuales, apoyo a programas educativos, así como la reactivación de claves docentes y el cumplimiento en el pago de salarios, bonos y aguinaldos. También solicitan cubrir interinatos, atender procesos de jubilación y garantizar reubicaciones y cambios de adscripción. El pliego incluye además un apartado denominado Sistema Estatal, que agrupa diversas solicitudes relacionadas con presupuesto, prestaciones y reconocimiento laboral para el personal educativo en Michoacán. El pliego incluye además un apartado denominado Sistema Estatal, que agrupa diversas solicitudes relacionadas con presupuesto, prestaciones y reconocimiento laboral para el personal educativo en Michoacán. En el texto, la CENTE enfatiza su disposición al diálogo con las autoridades estatales y federales para construir acuerdos, aunque advirtió que la ruta de acción seguirá basada en la movilización y la negociación en función de las respuestas que reciban a sus demandas. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Desde Michoacán, Eva Hinojosa, representante de la fracción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sentenció que no rodará el balón en los partidos del Mundial de Fútbol en México si la presidenta Claudia Sheinbaum no accede a sostener una mesa de diálogo con el magisterio disidente. Esta declaración surge en el paro nacional de 72 horas, donde el magisterio democrático se plantó en el Zócalo capitalino para exigir la eliminación de la ley del ISSSTE, la de unidad del sistema para la carrera por las maestras y los maestros, además de un aumento salarial del 100% y reducir también los años de jubilación de los docentes. Efectivamente, ¿qué sigue? Si la presidenta de la República no soluciona, lo que nos han preguntado a nivel central los medios de comunicación mucho es ¿qué sigue? Si la presidenta no se quiere sentar, dice que aquí está la mesa y que esa es la mesa de trabajo que nos asigna, nosotros decimos con la valoración y la historia que tiene a 46 años de lucha nuestra CENTE, es de que necesariamente nosotros vamos a regresar. Nosotros no mentimos como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, decimos que no rodará el balón. La secretaria de Educación en Michoacán, Gabriela Molina, aseguró que el paro de 72 horas convocado por la CENTE tuvo un impacto mínimo, ya que la suspensión de clases alcanzó apenas el 1.9 de las más de 11,000 escuelas de educación básica. La funcionaria explicó que el registro se realizó con base a reportes documentados por cada centro de trabajo, los cuales también fueron enviados a las autoridades federales. En el caso de la respuesta al paro, finalmente, ¿qué datos tuvieron ustedes? Ellos decían que 6,000. Nosotros reportamos 1.9, 1.7, que se tuvo sobre todo el primer día, y bueno, es la cifra que tenemos y está además documentada porque se anexa con cada uno de los centros de trabajo y esta se entrega también a México, que es una solicitud que nos hicieron, y reiterar que siempre hacemos el llamado a no afectar el derecho a la educación, que las puertas están abiertas y que continuaremos el diálogo y la petición de no afectar a terceros. En un comunicado conjunto, los gobiernos de Michoacán y Jalisco hicieron un llamado respetuoso a la presidenta municipal de Tepalcatepec, Marisela Rangel López, para que la policía municipal actúe con estricto apego a las disposiciones legales y limite sus labores de vigilancia únicamente al territorio que le corresponde a su jurisdicción. De acuerdo con el documento firmado por el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, y el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Cepeda Villaseñor, el exhorto tiene como objetivo evitar incursiones fuera de los límites territoriales y posibles controversias jurídicas entre municipios de ambas entidades. En particular, se señaló la importancia de prevenir situaciones que puedan afectar a la soberanía territorial entre el municipio michoacano de Tepalcatepec y el municipio jalisciense de Jilotlán, así como garantizar el respeto a la autonomía municipal y a la legalidad institucional.
Y por un proyecto que busca transformar la experiencia de compra para personas con discapacidad visual, el estudiante de diseño gráfico de la Universidad Vasco de Quiroga, Jaina Zaragoza, fue reconocida en la categoría Inclusión Visual y Sensorial. Diseño gráfico UBAC. Para mí la inclusión en el diseño es diseñar con empatía. La discapacidad visual implica la pérdida parcial o total de la vista, lo que dificulta el acceso a información y actividades cotidianas. En el país, alrededor de 3.7 millones de personas viven con limitaciones visuales entre baja visión y ceguera. Frente a esta realidad, Jaina, estudiante de diseño de la UBAC, fue reconocida en la categoría de discapacidad visual en el Centro para la Cultura y Discapacidad, DIF Morelia, por promover un proyecto enfocado en el diseño inclusivo. Mi proyecto se basa en pictogramas táctiles, que son dibujos simples y con formas diferenciables en el que las personas con discapacidad visual y baja visión podrán reconocer por el medio del tacto a los productos de supermercado. Quería encontrar algo que se pudiera diseñar para ser más inclusivos con las personas con discapacidad visual, ya que es un grupo minoritario al que no se le suele hacer caso. Investigando como qué es lo que eran esos puntitos, di con que era el braille. O sea, yo en ese momento yo no sabía lo que era el braille, y analizando pues ese empaque me puse a reflexionar el por qué no está en todos los productos, si es algo básico para que las personas con discapacidad visual puedan saber la información necesaria para comprar algo. Les agradezco como todos los días sus comentarios, sus opiniones. Retomo los que nos han llegado hasta el momento. Carla María Covarrubias nos dice: son inocentes, vengan e investiguen a Chavinda. Chavinda exige libertad para su síndica y regidores, los queremos sanos y salvos. Gracias, Carla María Covarrubias, por tu opinión, muchas gracias. Armando Hernández, buenos días. ¿Habrá algo más inútil en Morelia que los señalamientos de prohibido motos en los puentes del mercado de abastos? Las motos son ya un grave problema. Gracias también, Armando, por esta denuncia. Lilia Rosales, buenos días, excelente lunes y productiva semana para todos. Gracias también para ti, Lilia. Gerardo Méndez, buenos días. En el mes de abril va a cumplir un año que la Presidente ofreció en Cheranástico estufas ecológicas. Ustedes sabrán si ya las entregaron o como siempre quedaron en promesas. Que tengan bonita semana todo el equipo. Hay que checarlo, tiene razón, Gerardo. Por más que resulte totalmente fuera de contexto entregar hoy este tipo de estufas, pero al final está el compromiso. Uno apostaría que fuéramos un poquito más avanzados, pero pues no, ese fue el compromiso de la Presidente, como señalas, y veremos si ya las entregó. Gracias, Gerardo, por tu participación. Melchor Ornelas, buen día, amigos, deseando que tengamos una excelente semana, y pues las fichas están puestas en el tablero político de donde saldrá tanto dinero para todas las reuniones. Que viva Michoacán, dice Melchor Ornelas. Gracias, Melchor. Javier Esquivel, buen día, Carlos y equipo. Gracias, Javier, igual para ti. Teresa Aguilar, buenos días, excelente inicio de semana para todos. Saludos al gran equipo de Postdata. Gracias, Tere. José Adrián Herrero nos dice: Morelia está hundido en la miseria, todos los patrones explotan al trabajador, les pagan salario mínimo por 48 horas más extras, todos los programas sociales cobran moche a los becarios, en especial a los de Construyendo el Futuro. Gracias, José Adrián, por tu opinión. Macario Tarso nos dice aquí que la rectora está de matraquera en lugar de gestionar recursos para cumplir con el pago de marcha y seguros de vida de profesores y empleados fallecidos de la Universidad Michoacana desde 2018. Prefiere impulsar al candidato incómodo Raúl Morón, que como presidente de la Comisión de Educación en el Senado no da una. Así quiere ser gobernador. Gracias, Macario, también por tu opinión. Celeste Luna nos comparte: buen día, Carlos. En cuanto al tema de seguridad, me tocó ver el fin de semana en los restaurantes que están en San Agustín del Maíz cómo en plena luz del día llegaron a cobrar piso, y así en pleno estacionamiento contaban el dinero ya sin miedo. Así que no dudo que las personas que detuvieron en la menudería así llegaron por su respectiva cuota. El nivel de seguridad es descarado en los municipios de la Ribera de Cuitzeo. ¿Cuándo seguiremos viendo jóvenes desaparecidos?
más bien dice, seguiremos viendo jóvenes desaparecidos y así comienzan a postularse como candidatos. Es una burla. Híjole, ojalá fuera otra cosa lo que viste, Celeste, en esto que nos comentas. Muchas gracias por tu reporte, gracias. César Borgi nos dice, buen día Carlos, qué elegancia. Gracias César, hoy me bañé, dicen los amigos. Gracias. A ver, aquí también déjeme antes de ir a la pausa, me acaba de llegar este otro comunicado de Raúl Morón, que también le dedicó el fin de semana a las mujeres. Se reunió, déjeme ver aquí con quién. Este comunicado informa Raúl Morón que este fin de semana se reunió con la organización Fuerza Mujeres Michoacán y ahí les dijo lo siguiente: mi compromiso es trabajar para que la igualdad sustantiva trascienda el concepto jurídico y se convierta en una realidad palpable, legislando siempre a favor de la libertad y de una vida libre de violencia, como el piso mínimo indispensable para que el talento de las michoacanas defina el rumbo de nuestra entidad. Pues eso les dijo Raúl Morón a esta red, a esta organización Fuerza Mujeres Michoacán. Él difiere de Alfredo Ramírez, no es tiempo de mujeres. Para Alfredo Ramírez tendría que gobernar Michoacán una mujer en el siguiente periodo. Para la lógica de Raúl Morón, nada más hay que ponerles piso parejo para que puedan desarrollarse y vivir en mejores condiciones, pero evidentemente él sí quiere que siga siendo hombre el que vaya al gobierno de Michoacán, y él sigue levantando la mano pese pues a lo mal que le ha ido en las últimas temporadas, en las últimas fechas, por los señalamientos que dejó Carlos Manso Rodríguez y que le están pesando demasiado. Y dos, por hacerse acompañar de estos tipos también señalados por Carlos Manso, en especial por Leonel Godoy Rangel, pésimo gobernador de Michoacán. Con él y con Lázaro Cárdenas pusieron a Michoacán de rodillas financieramente hablando. Con Leonel Godoy se desquició la seguridad en el estado, empezaron a armarse las autodefensas que surgieron a plenitud en el gobierno de Fausto Vallejo, y con él se quedó también aquel episodio terrible de un acto terrorista, el primero en este país, y fue en Morelia, en el gobierno de Leonel Godoy, que hizo oídos sordos, igual que Felipe Calderón, a las advertencias que hicieron llegar a las oficinas gubernamentales quienes en aquellos años amenazaron. Grave pues, y Raúl Morón lo sigue teniendo ahí a su lado, aunque déjeme decirle, trae más o menos un mes que en sus redes sociales, en sus fotografías, Raúl Morón lo ha erradicado a Leonel Godoy, aunque todo mundo sabe que Leonel Godoy sigue ahí pegadito a Raúl Morón. Déjeme hacer con esto una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas.
Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros y nos vamos justamente con lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Está listo el compañero Marcos Morales liderando al gran equipo de Red 113. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar en Morelia y es que un hombre sin vida, maniatado y con huellas de violencia fue encontrado dentro de la presa de Coincio. El hallazgo fue realizado por algunas personas muy cerca de la orilla a la antigua carretera Pátzcuaro, unos 150 metros de las compuertas de dicha presa. La situación fue reportada al número de emergencias. Posteriormente acudieron patrulleros de la Guardia Civil, quienes confirmaron el deceso del masculino, mismo que no está identificado. Él tenía entre 30 y 35 años de edad, vestía una playera de color café, un pantalón de mezclilla azul. En la zona también fueron localizadas prendas con manchas de líquido hemático. Asimismo se informó que el individuo estaba maniatado y se le apreciaban heridas de arma punzocortante en distintas partes del cuerpo. Por otro lado, en Zamora, una persona del sexo masculino fue privada de la vida a balazos en la vía pública de la colonia Adolfo López Mateos por pistoleros, que luego de cometer el homicidio huyeron con rumbo incierto. El sucedido estaba sobre la calle Fernando Méndez, esquina con Melesio y Jesús García, hasta donde llegaron desconocidos que lo interceptaron y le dispararon en múltiples ocasiones. El ataque fue alertado al servicio de emergencias, movilizando a policías, también a paramédicos. Estos últimos confirmaron la muerte del agraviado. Él fue identificado como Juan Carlos S., alias El Toro, de 35 años de edad, quien era vecino de la misma colonia donde ocurrió el ataque. Hasta el momento suman al menos 10 personas asesinadas y un hallazgo de bolsas plásticas con restos humanos durante este mes en Zamora. Finalmente, también informarles que en Pátzcuaro, un joven fue ultimado con al menos 3 disparos de arma de fuego por delincuentes que irrumpieron en su vivienda localizada en la colonia El Mirador. 2 sujetos desconocidos ingresaron al domicilio de su víctima en la calle Madroño, amagaron los moradores, revisaron la casa en busca de su objetivo, a quien hallaron en una de las habitaciones y le dispararon repetidas ocasiones. Los agresores huyeron a bordo de una motocicleta, mientras que algunas personas pidieron ayuda al número de emergencias, ya que el agraviado, luego de recibir varios impactos, permanecía tirado e inerte. Al sitio acudieron oficiales de la Policía Municipal y socorristas, quienes confirmaron la muerte de Jorge Samuel H. Él tenía 28 años de edad. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente semana. Quedamos al pendiente, excelente inicio de semana para todos. Pero sobre todo, gracias a usted por el favor de su atención, que tenga una excelente semana, disfrútela por favor, vamos a insistir para que sea productiva y por aquí nos encontramos mañana. Hasta entonces.